El Alzheimer es una enfermedad que limita física y mentalmente a una persona para llevar a cabo una o varias tareas. Para explicarte y que comprendas mejor esta discapacidad mental, hoy te contaremos el cuento titulado El mapa interior de Edme Pardo. Papá se dedica a trazar y observar mapas. Dice que son tan importantes como las palabras y la música. También las colecciona. En su estudio hay un mueble lleno de tubos de cartón donde los guarda. A veces los extiende sobre una mesa que ilumina con dos lámparas que parecen pájaros de patas largas. Un mapa es un plano donde aparecen las formas de las cosas importantes. Los hay de ríos, plantas, ciudades, casas, hasta de estrellas. Cuando papá abre un mapa, espera a que yo mire lo que hay. No es fácil entender. Aparecen líneas punteadas y continuas por todos lados. Para ver un mapa, se necesita leer esas líneas como si fueran palabras. Papá dice que todo en el mundo tiene dos mapas, el interior, con el que se nace, y el de papel, que sirve para ubicarnos en un mundo tan grande. Y es que papá ve mapas en todos lados, en las semillas, en las huellas digitales, en las líneas de las caras, en las vetas de los árboles, en los instructivos. Consulta mapas para andar en la calle o para ubicar una tienda de un centro comercial. Papá es geógrafo y su pasatiempos favorito es cuidar el huerto que hicimos en el jardín de la casa. Bueno, eso era antes, porque desde que papá empezó a hacer cosas raras, mamá explicó que papá ya no es el hombre a quien ella conoció, ni el investigador de geografía que gusta de las plantas, a pesar de que parezca el mismo. Las cosas que hace papá no me parecen tan extrañas como dice mamá. ¿Qué de malo tiene vestir un traje con sombrero para cenar en casa o una pijama que parece ropa deportiva para salir a la calle? Es como si papá siempre estuviera invitado a una fiesta de disfraces. Mamá ríe cuando lo ve bajar de la escalera con sus vestimentas coloridas. Ni ella misma sabe de dónde saca esos trajes y camisas que le dan un estilo elegante, pero luego la cara se le alarga. Tampoco creo que sea muy grave que olvide cosas que yo jamás he sabido ni que cuando mire un mapa se confunda. Lo extraño sería que con tantos puntos y líneas no estuviera enredado. Yo me divierto cuando papá dice una palabra en lugar de otra, como pásame la cuchara cuando quiere decir pásame el cuchillo, pero se le entiende por los gestos de las manos o cuando señala la flor blanca y dice que es roja. Mamá se molesta tanto que papá cada vez está más callado, como yo cuando me enojo y no quiero hablar con nadie. Está muy joven para eso, dice mamá al teléfono cuando habla al otro lado del mundo con abuela, la mamá de papá. Cada vez olvida más cosas, dice en voz baja como si yo no fuera un detective privado que oyera todo. Aunque a papá se le olviden cosas, sabe lo doble o triple y hasta lo cuádruple que todos juntos. Y que no recuerde el nombre de un país no tiene complicación, lo podemos leer. Para eso están los mapas, para ir por donde no conoces, saber lo que no sabes, recordar lo que has olvidado. Junto a papá, yo no sé nada y nadie está preocupado por mí. Es un camino sin regreso. Oigo murmurar a mamá, pero si algo me enseñó papá cuando era geógrafo y su pasatiempo favorito era crecer jitomates y albahaca en el jardín de la casa, es que todos los caminos que andas se pueden desandar. Es solo cuestión de girar la hoja y darse vuelta. Y así, mientras más dice ella que no hay reversa, que cada vez se le olvidan más las cosas, que es muy joven para esto, curiosamente a ella se le han hecho líneas en la cara y le salieron rayas blancas en el pelo como si fuera mayor. Si me preguntan, es mamá la que está cambiando y definitivamente ya no es la de antes. Algo sospeché la tarde que papá me llevó al centro de la ciudad
para que comprendiera lo del mapa de papel. Gracias a la hoja pudimos saber qué seguiría después o lo que teníamos que recorrer para llegar a un sitio. Caminar con papá de una mano y un mapa en la otra es todo lo que se necesita para no tener miedo de nada. Ese día me di cuenta de que leer un mapa no es tan complicado como doblarlo para que se haga del tamaño de una libreta. De regreso a casa, ya en la entrada, sacó el llavero de la bolsa de su pantalón y lo miró largo rato. «Abre la puerta», dije fuerte porque me urgía ir al baño, pero él observó las llaves y mis ojos con el mismo desconcierto. Como tenía prisa, tomé el aro y escogí la que decía puerta principal. Cuando salí del baño, papá seguía afuera de la casa desubicado. Lo sacudí del brazo para que entrara. Parecía un tren que se queda sin combustible. Estaba a punto de gritarle cuando pareció recuperarse y volvió a la normalidad. Cerró la puerta, se quitó la chamarra y fue a la cocina a ver qué había en el refrigerador. Cuando llegó mamá, conté que cada calle que cruzamos estaba marcada en el mapa y que cada edificio importante también. Me guiñó el ojo con una sonrisa grande. Cuando relaté que casi me hago pipí, miró a papá con una sonrisa que la hizo bajar los ojos. Quizá todo esto viene de cuando papá decidió hacer un mapa vivo de la casa. Digo vivo porque hasta entonces los mapas que me había enseñado se hacían sobre papel y señalaban lo que estaba afuera de él. No había visto que sobre la calle hubiera un letrero que dijera calle, ni sobre el semáforo un papel que dijera semáforo. Pero como papá empezaba a ser original, porque ya no era como antes, no me pareció raro que en el cajón de los cubiertos pusiera una etiqueta que decía cajón de los cubiertos o al pie de la escalera una flecha con las palabras a las recámaras. Papá explicó que antes de dibujar un mapa se hace un levantamiento del territorio y eso fue lo que hicimos, con el objetivo de hacer un mapa perfecto del lugar donde vivimos. Todas las puertas tenían señalamientos y cada lugar un recordatorio de lo que hay ahí y para lo que sirve. Cada objeto tenía su nombre. A veces ayudaba a papá a pegar los papeles con cinta adhesiva mientras él dibujaba en una libreta de hojas blancas el mapa de la casa. Fui muy feliz haciendo mi primer trabajo de geógrafo. Un día hubo consejo familiar. Ese es el término que usaban papá y mamá para comunicarme cosas importantes de las que ellos ya habían platicado. Nos sentamos en la sala y comenzaron a explicarme por qué las cosas ya no eran como antes. Papá tenía un problema de memoria. A veces era solo un olvido momentáneo, pero también habría cosas que jamás podría recordar. Por ejemplo, a veces olvidaba dónde estaba guardado el mapa de ríos de Australia, pero si buscaba con cuidado y se guiaba por los banderines de colores, podía encontrarlos, pero en ocasiones cuando salía de casa rumbo a la oficina, no podía llegar por más mapas que mirara. Por eso es que un compañero del instituto donde trabajaba pasaba por él a las 7 de la mañana. Juntos se iban al trabajo y era mamá quien me llevaba al colegio. «Es una enfermedad», dijo papá. «¿Y cómo se cura?», pregunté y su silencio se hizo tan grande que si en ese momento hubieran hecho un mapa de mí, hubieran dibujado el desierto. «Se controla pero no se cura». Papá sacó una radiografía. Nunca había visto una foto tan detallada de la cabeza de nadie, y mucho menos sabía que así fuera el cerebro. Me esforcé para entender lo que había ahí. «Mira», señaló, «aquí hay una mancha, ¿la ves?». En el cerebro de la coliflor blanca que era su cerebro, vi una sombra. Ese manchón es un borrador que va quitando lo que sé. Por eso he empezado a necesitar ayuda para recordar dónde guardo las cosas o a dónde da la puerta. Las medicinas ayudan y a veces, como hoy, creo que recuerdo todo, pero algún día la mancha va a aumentar de tamaño porque esa es su naturaleza. Mientras más se expanda, más cosas se irán borrando de mi mente y a veces actuaré raro, como el día que no pude abrir la puerta de casa. ¿Entiendes?
Entiendo lo de la goma, pero no entiendo el problema. Lo que se te olvide nosotros te lo recordamos, así como tú me ayudas a aprender a recordar las cosas que olvido. Fui al cuarto sabiendo que aquello era más complicado de lo que decían. Si a papá realmente se le estaban olvidando las cosas, ¿cómo es que sabía lo que se le había olvidado? Pa, no entiendo lo de la mancha de la memoria, dije un día mientras revolvíamos la tierra en la pequeña parcela del jardín. No entiendo cómo a tu cuerpo se le puede olvidar algo que ya viene en el mapa interior de la naturaleza. A la semilla de un jitomate no se le olvida que va a convertirse en jitomate, y cuando es jitomate lo es para siempre hasta que te lo comes. Eso lo sabía porque papá había explicado que cada semilla tiene dentro de ella un mapa diminuto donde viene el árbol o fruto en que ha de convertirse. Son mapas invisibles. Vienen en el interior de cada persona, animal o planta, y aunque yo nunca los haya visto, sé que es cierto, pues cuando plantamos semillas en la tierra, a las semanas brotan retoños verdes que después se hacen plantas, a las que luego crecen esferas rojas y dulces. Cuando cortamos los jitomates para llevarlos a la mesa, papá se ponía muy contento. Bueno, eso era antes, cuando explicaba todo y sonreía. A todos se nos olvidan las cosas, hacer la tarea o llevarla a la escuela, recoger los platos de la mesa, un cumpleaños, dar un recado, las llaves, los papeles, cerrar bien el grifo, los zapatos a media escalera. Mamá explicó que esos eran olvidos menores, con los que no pasa nada, aunque en su momento me regañara. Todos perdemos cosas como lápices, libros, botones, tijeras, aretes, carteras. Hay cosas que se reponen y otras que no, pero lo que papá perdía o olvidaba era grave, según mamá, porque no era solo por descuido. Un día papá perdió su celular, otro la bolsa del pan, otra vez el dinero para pagar la luz. Y lo que perdía era menos malo que lo que olvidaba. Hubo olvidos menos graves que otros, como cuando dejó la olla de agua tantas horas en la estufa que se evaporó el líquido, se quemó la olla y la casa se llenó de humo, o cuando olvidó que las llaves de agua se cierran, se vació el tinaco y no nos pudimos bañar. Hubo olvidos impresionantes como cuando olvidó dónde quedaba el baño en un restaurante y se bajó los pantalones ahí en la mesa. Abuela llegó del otro lado del mundo, traía dulces de regalo. No me acordaba de su olor ni de su acento. Eso fue justo cuando papá dejó de trabajar y mamá estaba muy ocupada arreglando papeles importantes y cuentas por pagar. Que a papá se le hubiera olvidado qué hacer en su oficina era el más grave de todos los olvidos. Pasaba el día en casa con alguien que lo cuidaba y nos repartimos sus labores porque poco a poco había olvidado hacerlas, como ir al banco, pagar la luz, darle besos a mamá y regar las plantas del huerto. Abuela habló con mamá largo rato en la cocina y aunque alargué mis oídos de detective especializado, no entendí bien lo que decían. La abuela pronunciaba las palabras de un modo muy raro. Luego fue al estudio de papá donde él cada vez pasaba más tiempo. Cuando lo miró, la cara se le puso roja como jitomate. Papá saludó como quien dice hola a alguien que acaba de ver hace unas horas y no a quien cruza la mitad del mapa del mundo para abrazarlo. Abuela lo miró directo a los ojos, le sonrió y pudo ver que por un pequeñísimo momento papá supo quién era ella y lo que hacía en casa. Tu cabeza puede olvidar muchas cosas, casi todas, pero el alma recuerda todo, explicó abuela. Tú lo miraste a los ojos. En los ojos hay un mapa que te lleva al alma. Las rayitas que crecen alrededor del punto negro son el mapa interior donde eres siempre tú, pase lo que pase, y él siempre será mi hijo y yo su madre. Son los mismos ojos que le vi cuando nació. Hubo otro consejo familiar, pero ya sin papá. Abuela y mamá me explicaron que papá viviría en un internado con otras personas con Alzheimer,
que ese es el nombre de su enfermedad. Ya solo pasaría los fines de semana con nosotros. Cuando papá se fue de casa lloré mucho. Él ni siquiera pudo decir mi nombre cuando movía la mano al cruzar la puerta. Me refugié en su estudio para mirar los tubos de cartón y buscar un mapa donde pudiera encontrarlo. Las lámparas de patas largas parecían pájaros muertos. No hubo ni una línea de puntos o rayas que me indicaran el camino a seguir. Mamá y yo estábamos tan sin rumbo como papá, solo que él había perdido su mapa interior, con el que se nace, y nosotros el mapa de papel, que sirve para ubicarnos en un mundo tan frío y grande. Abuela regresó a su tierra y mamá volvió a ser la que era antes de que papá empezara a hacer cosas raras. Quedaron las rayas en los ojos, pero el pelo se lo pintó del color que lo tenía. Ha dejado de alargar la cara cuando no está papá y cuando está, aunque ahora tiene muchas actividades, es más cariñosa conmigo y yo con ella. Los dos nos ponemos contentos cuando papá viene a casa y también cuando se va. Cuando papá nos visita, encuentro nuevas cosas en su manera de vestir y ser. Ya no usa ropa con botones ni cierres ni agujetas. Trae una pulsera de plástico con su nombre y número telefónico. La mayor parte del tiempo lo pasa sentado en la sala, en perfecto silencio sin moverse, esperando que mamá lleve la comida o lo suba a su cuarto. No reconoce la casa ni los muebles ni su estudio. Olvidó leer los adhesivos y ya de nada sirve tantas banderitas ni la libreta que es el mapa. Tampoco reconoce la mesa grande donde pasamos tantas horas. De cualquier manera, saco un mapa y se lo muestro. Le explico lo que entiendo de la misma manera que él hizo conmigo. Aunque ignoro qué tanto entienda, sé que sigue vivo el cariño que nos tenemos. Mamá y yo vamos a visitar a papá los domingos por la mañana. El internado donde vive ahora tiene un jardín muy grande donde no hay huertos y una sala enorme con la tele prendida a todo volumen. Hay algunos doctores y enfermeras, pero sobre todo cuidadores. Ella y abuela consiguieron ese sitio para cuando papá ya no pudiera salir. Cuando caminamos por el pasillo, de las puertas de los cuartos que están abiertos sale la tristeza. La mayoría de la gente está en su cama, a solas, sin hacer nada. Mamá y yo platicamos con papá sobre las actividades de la semana. Mamá revisa su cuerpo, que no tenga heridas, que esté limpio y bien cuidado. Se acuesta junto a él en la cama, le lee una novela en voz alta. No sabemos qué tanto escuche y entienda, pero cada cual hace su parte. Yo dejo una canasta con pequeños jitomates que acaba de dar la parcela. Ahora sé que papá poco a poco se le olvidará comer, después se le olvidará respirar y se quedará dormido. Cuando me despido de él, trato de averiguar las líneas que hay en sus ojos. Sé que si lo miro bien, encontraré las palabras y la música que hay en su alma. El mapa interior con el que vino al mundo, donde mi papá es para siempre mi papá, además de geógrafo, y su pasatiempo favorito es sembrar la pequeña hortaliza que hay en casa. Y colorado colorín, este bonito cuento llegó a su fin.